De las últimas 6 velas mensuales, Bitcoin ha cerrado rojo en 5 de ellas. Llevamos ya 326 días de mercado bajista y hemos caído un 73% desde esos máximos históricos de 69.000 puntos. Vamos a ver qué es lo que nos dice técnicamente el cierre mensual y el cierre trimestral de Bitcoin, el cual se ha dado hace escasos 2 días, para ver cuál puede ser el futuro a medio y largo plazo de la criptomoneda. Bueno, Bitcoin ha llegado a caer un 74% desde máximos históricos y actualmente se encuentra tan solo a un 8% de los mínimos marcados durante el mes de junio. Esto es realmente paradójico, ya que pese a todos estos datos negativos, da la sensación de que el mercado bajista no ha hecho más que empezar o que aún queda lo peor por venir. Esto se debe básicamente a todo el miedo que se inculca desde arriba, Reserva Federal, bancos centrales, gobernadores, etcétera, etcétera, incluso empresarios importantes, sobre recesión, miedo, tipos de interés, crisis, etcétera, etcétera. Muchas veces es miedo infundado porque las personas que más están temiendo a estas palabras muchas veces son personas que o las están escuchando por primera vez debido a que se han incorporado a los mercados recientemente, no tienen experiencia habiendo pasado este tipo de etapas y mucho menos saben las consecuencias que pueden retener o que pueden derivar este tipo de escenarios. Vamos a ver qué es lo que nos dice el cierre mensual, el cierre trimestral, ya que no nos puede mentir. Al final lo que hace es recoger todo el sentimiento de todos los inversores traders del mundo y dejarlo en forma de gráfico. Así que es el único elemento del que nos podemos fiar al 100%. Empezamos, como digo, por el cierre mensual. Y como podéis ver, detectamos ya nada más empezar que el mercado bajista ha empezado con un doble techo, algo que no había sucedido en ningún anterior mercado bajista. Actualmente, como he dicho, estamos un 72% abajo, más o menos, y hemos llegado a caer un 74% aproximadamente. Como podéis comprobar, estamos formando una especie de desaceleración. Sí que es cierto que la vela del mes de julio podía decir, oye, ves con cuidado porque esta vela puede indicar que podemos iniciar un pullback. Rápidamente, la vela del mes de agosto lo que hizo fue envolverla creando una vela de continuación. Y en este punto de aquí llegamos a un momento en el que realmente podíamos decir, oye, es que es posible que el mercado bajista o que el primer movimiento o segundo movimiento bajista no haya terminado aún, básicamente porque en cualquier mercado, tanto alcista como bajista, hay muchas etapas donde hay velas que van a contracorriente, ¿no? Y esto, son básicamente pullbacks en otras temporalidades. Pues en este caso, el gráfico mensual daba esa sensación, primer impulso, pullback, y esto no ha terminado. Aún no hemos finalizado el segundo impulso, ¿no? Finalmente, como podéis comprobar, el precio no ha dado esa continuación, ya que la vela siguiente del mes de septiembre lo que ha hecho es frenarlo. Esto nos pone en una situación de freno, de desaceleración. Claro, al final no queda del todo claro y algo que podemos hacer para entender hacia dónde podemos tirar es bajar de temporalidad. Si miramos en gráfico semanal, como podéis comprobar, sí que es cierto que podemos ver un poquito con más precisión qué es lo que está sucediendo, pero realmente no acabamos de detectar. Fijaros que esto, que se nombra correctamente como pullback, tiene un price action bastante claro. Impulso, pullback en forma de ABC, como es el caso, continuación. Y de la misma forma lo podéis detectar en cualquier otro mercado alcista o bajista, ¿no? En el caso en el que nos encontramos, no acabamos de hacer limpio con el movimiento. No está claro si lo que estamos viendo es un pullback, si es un patrón de reversión, si es un suelo, si es un movimiento de continuación, si el pullback era esto, etcétera, etcétera. Ahora veremos un poco con más detalle qué es lo que puede pasar. Pero igualmente podéis fijaros cómo el máximo histórico de este año 2017, si no recuerdo mal, correcto, que se tasó en los 20.000 aproximadamente, no está siendo superado por Bitcoin. Fijaros que en la gran vela bajista del mes de junio no cierra, la siguiente no cierra, no cierra, no cierra, se levanta el precio, no cierra, no cierra, no cierra, no cierra, y cuando el primer intento de los últimos 8 sí que cierra por debajo, la siguiente vela, que es la de esta semana que estamos acabando de cerrar, tampoco acaba de dar esa continuación, por lo cual no es un cierre o una ruptura al uso, sino que todo forma parte de este patrón de desaceleración general. Este patrón que estamos viendo, que está desarrollando el precio y alargando cualquier dirección, tanto de reversión como de continuación, fijaros que está empezando a dar frutos en forma de divergencia. Fijaros en el RSI como el precio en el gráfico de velas está ya muy cerca del mínimo anterior, como podéis comprobar, pero en el RSI está bastante lejos, con lo cual estamos empezando a marcar las primeras divergencias. Pero
No es únicamente en Bitcoin, si cogemos y ponemos aquí Nasdaq, pues podréis ver claramente cómo también se forman este tipo de divergencias. El precio en gráfico semanal en Nasdaq está ya incluso habiendo superado el mínimo anterior, muy pendientes a la apertura de mañana, pero en el caso del RSI sigue marcando divergencias. Claro, estas divergencias es importante que entendamos que cuando se ve una divergencia en RSI, punto número uno, no tiene por qué confirmarse. Es decir, al final la divergencia pues bueno, se forma y luego pues se ejecuta o no. Es decir, el precio en gráfico de velas hace caso a lo que dice el RSI o no. Eso punto número uno. Y punto número dos, pueden tardar en marcar esa dirección. Por ejemplo, podría darse la situación en la que el RSI siga marcando divergencias alcistas y Bitcoin pueda seguir cayendo. Habrá un punto en el que probablemente Bitcoin subirá y entonces diremos, claro, es que el RSI ya marcaba la divergencia. Bueno, sí, pero no nos sirve de nada si Bitcoin se va a 5.000 y entonces luego hace caso, ¿no? Y esto es muy común, como podéis comprobar aquí, en cualquier temporalidad que pongáis el RSI, veréis cómo cuando se confirma esa divergencia, el precio tarda. Fijaros en todo este mercado alcista, cuántas divergencias en RSI tuvimos, ¿vale? Entonces, es cierto que estamos empezando a ver algún tipo de reacción, pero eso no es suficiente como para decir, oye, ya está, ya hemos finalizado el mercado bajista. Vamos a pasar al gráfico trimestral. Aquí lo tenemos, porque realmente podemos ver diferentes elementos que, pues bueno, en gráfico mensual no los vemos de la misma manera. Ahora entramos a hablar de las velas, pero como podéis comprobar, lo primero que podemos hablar es de la diferencia respecto al halving. Desde el mínimo de cualquier ciclo bajista hasta el halving, aquí tenéis, hay 4 velas y la quinta se forma el halving. En este punto de aquí, desde el mínimo, hay 4 velas y la quinta se forma el halving. Y en este mínimo de aquí, del mercado bajista del año 2018, hay 6 velas y en la séptima se forma el halving. Actualmente, justo desde la vela del mes de octubre, que es en la vela en la que estamos actualmente ya, llevamos 2 días, pues estamos nuevamente en 6 velas y la séptima halving. Justamente o aproximadamente se formará sobre abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, febrero del año 2024. Pero como podéis ver, estamos hablando de velas trimestrales, o sea que aún queda. Pero como podéis ver, ya es la misma distancia respecto al mercado bajista del año 2018. Bien. Esto técnicamente o como predicción no acaba de decirnos demasiado, pero sí que sirve como dato curioso de, bueno, estamos ya en una etapa final en teoría de mercado bajista, ahora veremos si es cierto o no, y normalmente cuando llegamos al halving pues llegamos habiendo dado un movimiento alcista. ¿Esto por qué se debe? Pues bueno, se debe porque coincide con la sobrecompra que se forma a posteriori del halving anterior, tiene que corregirse con un mercado bajista y también se forma porque después del mercado bajista la gente sabe que viene otro halving y empieza a acumular porque sabe que después del halving viene un mercado alcista, ¿vale? Entonces el halving realmente no te puede dictaminar o no te puede condicionar todo el análisis, pero sí que es cierto que la psicología que hay detrás del halving sí que te tiene que ayudar. Otra peculiaridad de esta vela o de este mercado en gráfico trimestral es que si os fijáis en todos los anteriores mercados bajistas están conformados por velas trimestrales que caen. El primero, sobre todo el segundo, sobre todo el tercero, pero en el caso de este cuarto y de momento último, como podéis ver, la primera vela del mes del trimestre que empieza en octubre del año 2021 ya forma una gran caída, pero realmente no es una vela roja. La segunda vela, como veis, es una especie de desaceleración. La tercera sí que es verdad que es un mercado realmente bajista, o son 3 meses realmente importantes. Desde abril de este año hemos tenido muchos datos y muchas noticias muy interesantes que lógicamente han afectado para mal, pero volvéis a ver que el mes de julio vuelve a formar, o la vela desde el mes de julio, el anterior trimestre que acabamos de cerrar, vuelve a formar una desaceleración. ¿Esto en qué nos deja? Nos deja en una situación donde realmente estamos viendo desaceleración en gráfico trimestral. ¿Vale? Estamos viendo desaceleración en gráfico trimestral. Claro, podríamos decir, oye, pues si esto, si esto, mejor dicho, en gráfico mensual, esto que se encuentra aquí y luego una continuación bajista, se detecta como envolvente bajista y que no ha finalizado el impulso, ¿por qué no lo podríamos entender de la misma manera en gráfico trimestral, ¿no? Sería una pregunta interesante que realmente podría poner en cuestión si esto realmente forma parte ya de un final, como puede haber ocurrido en tantas otras situaciones. Veis desaceleraciones antes de arrancar, desaceleraciones antes de arrancar, desaceleraciones antes de arrancar. Estamos viendo desaceleraciones, o si realmente lo que está sucediendo
es que esto en gráfico trimestral es un pequeño alto en el camino dentro de un gran brazo bajista. Pues bien, nuevamente, como para todo, lo que tenemos que hacer es utilizar el Multi-Time Frame Analysis para ver qué es lo que nos está diciendo una temporalidad menor, a ver si a través de ella podemos sacar pistas. Entonces, tú coges aquí el gráfico mensual, una temporalidad menor, podría ser bimensual, pero mensual es como lo que más se utiliza, y lo que puedes comprobar es que lo que estamos viendo coincide perfectamente con los dos argumentos, ¿vale? Coincide con el argumento alcista de esto es un final de ciclo, porque realmente estás viendo que el mercado está frenando, o no lo ves, o no ves que esto es un impulso y el mercado está frenando, que después de hacer un pullback para arriba lo hace para abajo, pero en vez de continuar y confirmar, desacelera. ¿No ves que el gráfico semanal, que ahora bajaremos a él, también te está marcando desaceleración? Pero podemos optar también a decidir, no, es que esto es un pullback mayor y esto seguirá cayendo. Es decir, me invente el argumento que me invente, que es igual de sólido para decir que sube o para decir que baja. Luego, en un año y medio, podré decir, ¿veis? Esto que estamos viendo aquí, ya os dije que era esto de aquí. ¿Vale? Pero es que también puedo decir, ¿veis? Esto que estamos viendo aquí es lo mismo que estábamos viendo aquí. O sea, casa perfectamente cualquiera de los dos escenarios, cualquiera de los dos puntos analíticos casa perfectamente. Entonces, lo que te dice todo esto es que tienes que volver a bajar de temporalidad, exactamente lo que hemos hecho antes en gráfico semanal. Pero es que en gráfico semanal también hemos visto que no acaba de quedar claro. Ahora haremos una pequeña conclusión sobre lo que creo que puede acabar sucediendo, ¿no? En base a intentar ser lo más analíticos posibles. Sí que es cierto, y esto es así, y tenemos que verlo porque tú puedes tener la percepción que quieras del mercado, pero lo que está claro es que el gráfico semanal está mostrando reacciones que, como hemos dicho, no tienen por qué confirmarse, y que estemos viendo divergencia en el RSI no implica esto, pero sí que es verdad que hay reacción, algo que no se ve en anteriores temporalidades. En gráfico mensual no ves reacción, ves un escenario que es igual de comparable a el año 2018, cuando el precio cayó un 50% más, o que es igual de comparable a el año 2015, cuando el precio subió un 3000%. Entonces, entramos en un punto donde las dos hipótesis son igual de buenas, son igual de creíbles, y entramos a esa especie de tirar moneda al aire, ¿no? Yo personalmente considero, y esto no lo digo desde hoy, lo digo desde hace semanas y semanas, que pese a que nos quede algo más de recorrido bajista, no nos queda la caída tan terrorífica que nos intentan vender desde ciertos puntos. Básicamente porque para que se dé una caída tan importante tienen que haber consecuencias que no podemos pensar, nuevas crisis que no podemos predecir y nuevas noticias que no tenemos ni idea que puedan salir. Entonces, si estamos basando nuestro argumento de que el mercado va a seguir cayendo en función de lo que estamos suponiendo que pueda pasar, porque si se compara con el 2008, es totalmente incomparable o prácticamente incomparable, porque se desarrollaron una serie de noticias y de acontecimientos tan bestias que son prácticamente imposibles de imaginar. Hemos visto cómo el mercado ha sufrido hace 2 semanas recesión en Gran Bretaña, devaluación de la libra esterlina, Putin amenaza con armas nucleares, nuevas subidas de tipos de interés en Estados Unidos, la recesión en Estados Unidos no acaba de darse la vuelta. Estos 5 elementos han sucedido en una misma semana. Faltan días para marcar estas noticias negativas. Pues bien, el mercado no ha tenido ningún tipo de reacción negativa. Entonces, si analizamos fríamente lo que estamos viendo, podemos ver esa dualidad a la hora de decir si sube o si baja. Pero si vamos bajando temporalidades, sí que como más bajas la temporalidad, más se inclina la balanza, como hemos visto, de trimestral a mensual y a semanal, más se inclina la balanza de que hay situaciones que no están siendo tan graves como parecen, o hay análisis que no son tan negativos como parecen, y el precio puede estar no cerca, pero puede estar más cerca que lejos de darse la vuelta, y los elementos que pueden tumbar al precio o que pueden hacer que el precio siga cayendo, al final ahora mismo no los podemos predecir, porque nadie podía predecir en 2008 que iba a quebrar Lehman Brothers. ¿Qué pasó? Quebró y se hundió el precio, que marcó pues récords de caídas en años y décadas, y que no han sido superados aún nunca en ningún mercado. Pues para que suceda algo de este estilo tienen que suceder cosas que no podemos prever ahora mismo, a día de hoy. Entonces, ¿qué lógica tiene estar prediciendo que vamos a
a seguir cayendo fuertemente cuando realmente en gráfico trimestral estamos viendo desaceleración, en gráfico mensual estamos viendo dudas y también algo de desaceleración, en gráfico semanal estamos empezando a ver divergencias en RSI. Yo considero que podemos seguir cayendo, sí, lo acepto, porque realmente las situaciones son negativas y estamos muy cerca de los mínimos anteriores y además, pues bueno, si tenemos que elegir entre una noticia positiva o una negativa, lo más probable es que venga una negativa, porque es la corriente de este mercado. Si fuera al revés, el mercado estaría subiendo. Entonces, acepto eso, considero que sí que es cierto que podemos seguir cayendo, que podemos marcar nuevos mínimos decrecientes, no dentro de ese escenario como tal, sino como dentro de un gran rango o de una gran consolidación o algo de este estilo, pero sí que también considero que estamos más cerca de haber tocado el mínimo que de no haberlo tocado, ¿no? Así que nada, quería hacer esta pequeña reflexión, este pequeño análisis, aprovechando el cierre trimestral, el cierre mensual, el cierre semanal que se va a dar, pues bueno, a partir de nada, quedan menos de 8 horas. De momento este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.